Hola, hola a todos, bienvenidos. Muchas gracias a la Alianza Francesa por crear este evento, el Festival de Cine Europeo, y por invitarme a ser parte de él. Y yo encantada de estar aquí con todos ustedes para poder compartir pues, cómo preparar un dossier para fondos internacionales o para también otras audiencias. Denme un momento para compartir la presentación. Pues nada, vamos directo al grano, que es un dossier. Antes de hablar sobre qué es un dossier, les especifico que yo voy a hablar sobre dossier de ficción, aunque hay cosas del dossier de ficción que son aplicables a documental, ¿no? Pero en general me voy a concentrar en el dossier de ficción. Y bueno, un dossier de ficción no es más que una presentación, ¿no? Que describe y defiende tu proyecto de largometraje de ficción. Em, entonces, disculpen. Esta presentación, ¿no? Este dossier debe definir una identidad del proyecto. Somos una industria audiovisual, así que los dosieres deben también entrar por los ojos, aunque su contenido debe ser igual de potente, ¿no? Que lo visual, que podamos describir el proyecto de una manera adecuada para representarlo, ¿no? Y eso quiere decir, ¿no? Que definir la identidad de ese proyecto que se refleje también de una manera visual. O sea, el proyecto va a tener una identidad que además es una identidad visual. El dossier es un documento que evoluciona, no es un documento, no es una letra muerta, ¿no? Es un documento que va a seguir evolucionando en el proceso. En un principio quizás es solo una sinopsis y luego se van añadiendo pues las diferentes piezas que vamos a hablar hoy. Obviamente voy a hablar un poco en general de cada cosa porque solo tengo media hora, pero en general eso, o sea que es un documento que va a ir creciendo, que va evolucionando con el proyecto y que además, pues cada vez que lo utilices para algo se debe revisitar. Yo por lo general intento, si voy a solicitar a un nuevo fondo, a un taller o a un foro de coproducción, pues revisar los materiales que están dentro del dossier, ¿no? Cada vez buscar mejorar, buscar expresar mejor lo que es el proyecto. Entonces, pues aunque se habla de un dossier, de un documento, de una presentación, en realidad es un catálogo de materiales. Es un catálogo de materiales que vas a preparar y que vas a tener a la mano, pues para solicitar, además de fondos, pues como dije, a talleres de guión, a foros de coproducción, presentaciones a inversionistas, posibles integraciones de productos, o sea, las diferentes audiencias, ¿no? De un proyecto audiovisual. Y eso me lleva a que el documento, cada vez que lo revisas, pues va a ir dirigido a una audiencia y esa audiencia hay que conocerla. Eh, de nuevo, van a haber diferentes dosieres, pues ya sea para un fondo, como sea para un foro de coproducción, como sea para un inversionista. Tu audiencia, cada uno va a querer ver cosas diferentes, ¿no? Por lo general, pues todos estos fondos tienen unos requisitos muy particulares y habría que revisar e incluir aquello que ellos solicitan. Y luego, además, pues están, en el caso, por ejemplo, de un inversionista que quizás le va a interesar más la parte del marketing, de la distribución de los números y quizás no tanto, pues, el tratamiento visual, aunque sí quisiera saber, ¿no? De qué trata la película, etcétera. Y bueno, el dossier también se le conoce como la famosa carpeta, o puede ser un proposal o una solicitud, o sea que esto es a lo que nos referimos cuando hablamos de un dossier. Vale, componentes de un dossier. Esto es súper largo porque de verdad que en realidad la definición general de cuáles son los componentes de un dossier es que debe tener pues todo aquello que defina tu proyecto, y eso quiere decir que tu proyecto pues quizás de repente se define con X componente y eh,
y es eso particular a tu proyecto, ¿no? No necesariamente esto es un cookie cutter, aunque sí hay hay ciertos componentes del dossier que son pues básicos, ¿no? Aquí yo enumero una lista. Los que tienen la estrellita son los que por lo general solicitan para Ibermedia. Originalmente pues íbamos a hacer una charla sobre Ibermedia, pero desafortunadamente ahora mismo está un poco en veremos la participación de Puerto Rico en Ibermedia, así que decidimos pues enfocarlo de una manera mayor, así que en general preparar un dossier. Entonces, eh, debe tener un logline que no debe ser más de 1 o 2 oraciones. Por lo general eso se define como lo que pones en el póster de tu película. Luego una sinopsis corta que puede ser un párrafo, una sinopsis larga que ya puede ser 1 página a 2 páginas. Y en general vas a tener muchos tamaños de sinopsis, 250 caracteres, 250 palabras, o 500 palabras, o 1000 palabras, o 1 página, o media página. O sea, los diferentes fondos son los que te van a pautar eso, y mi recomendación es que tengas pues diferentes tamaños de sinopsis, al igual que diferentes tipos de sinopsis de acuerdo a la audiencia a quien vas a presentar. Luego, somos una industria audiovisual, así que idealmente, ¿verdad? Pues intenta integrar un teaser que puede ser con películas de referencia, o si puedes grabar algo que sea como un proof of concept de tu película, pues genial. Y o un video pitch. Recientemente cada vez más se están haciendo importante la parte del video pitch y lo piden aún más como materiales suplementarios. Así que yo creo que debe ser algo, una parte integral y muy importante de tu dossier, tener ese video pitch del director o directora y de la productora o productor. Y luego una ficha técnica, que es una página donde hablas de la duración del proyecto, el tipo de proyecto, si es color, blanco y negro, si va a ser digital o si lo vas a grabar en 35 o 18 o lo que fuera, el nombre del director, guionista, productor, posibles coproductores, jefes de equipo que ya tengas claros y confirmados, que los puedes añadir ahí, en esa ficha técnica. Y luego las biografías del equipo, como mínimo, ¿no? Director, guionista y productor. Y la carta de intención del director es muy importante, es muy importante que se explique, ¿no? Por qué tiene que ser ese director el que haga esa película, por qué ese director la quiere hacer, cómo la va a hacer y cómo se diferencia el acercamiento a la película de ese director versus otros directores. Entonces eso es como lo fundamental que esté en esa carta de intención del director. Y luego, pues más allá, un tratamiento general estético y sonoro. Eh, pero eso luego también se puede incluir en el tratamiento con más detalle. La carta de intención del productor, pues ya obviamente hablando más de los valores del proyecto, hablando del director, de por qué hay que apoyar esta película, a ese director en particular, las estrategias generales de financiamiento, de producción, de casting, de marketing y cualquier otro valor, ¿no? Que se quiera poner, eh, que se le quiera dar un spotlight, ¿no? Y un tratamiento audiovisual resumido. Esto porque pienso que el dossier como presentación pues es en realidad un resumen de todo. En ese tratamiento audiovisual resumido, pues hablar de la estética, del sonido, de la música, del arte, del casting, de locations, incluir fotos, referencias de películas. Eso pues le dará una idea al que ve el dossier de qué tipo de película estamos hablando. Y luego, pues un plan financiero, que no es más que un documento donde se explica las fuentes de financiamiento, de dónde viene el dinero, qué cantidad de dinero y en general, pues cómo vas a pagar por la película. Comparables, películas comparables, pues eso es más para un dossier para un inversionista, por ejemplo, pues con qué otra película se compara tu película. Y hoy en día con el internet se consigue muchísima información de películas independientes también, o sea, ya no es tanto las películas comerciales, sino películas
comparables pues, con cine de autor, cine indie local, que en otros países de América Latina, en España, y se puede utilizar eso pues, como punto de comparación para tu película sobre qué posibles ganancias se puede conseguir, al igual que cuál es la posible ruta de festivales y la posible representación de agendas de ventas y posibles puntos de distribución y exhibición. Luego un cronograma, plan de producción, pues en general, ¿no? El desarrollo de enero a febrero de 2021 y del guión, y luego desarrollo de financiamiento, pues de julio a diciembre de 2022, y luego preproducción en enero de 2023, y luego eso es lo que es un cronograma, un plan de producción. A mayores se le puede añadir también pues solicitud de Ibermedia en abril 2022 y luego solicitud X en tal fecha. O sea, puede ser tan detallado como quieras o tan general como quieras, siempre y cuando se incluyan, ¿no? Los componentes básicos de las etapas de una película, que pues son desarrollo, preproducción, fotografía principal, postproducción y luego distribución. Un resumen del presupuesto, que es lo que conocemos también como top sheet, simplemente pues para tener una idea, ¿no? De cuánto uno cree que cuesta la película. De nuevo, el resumen del presupuesto es algo que va a ir cambiando, ¿no? En todo momento, porque en un principio, pues tú tienes una idea de hacer una película de $500.000 y luego se desarrolla el guión y de repente es una película de $5 millones. Digo, obviamente eso es un brinco, un salto titánico que probablemente no ocurra, ¿no? Pero pues sí, de 500.000, pues de repente te das cuenta que necesitas 750.000 y vas evolucionando, ¿no? Porque hasta que no tengas un guión final, no puedes hacer un breakdown detallado de la película y no puedes hacer un presupuesto real del proyecto, pero sí que tienes una idea, ¿no? Dependiendo de los componentes que tiene el guión, si no hay muchos efectos especiales, si es un solo location, si son pocos actores, pues puedes tener una idea general de que lo podrías hacer con 750.000, 1 millón o lo que sea. Luego, estrategias de marketing y distribución, pues hay cosas básicas de marketing, ¿no? Que se pueden incluir en un inicio y luego puedes ir desarrollando a través de un diseño de audiencias para la película y una ruta de festivales, etcétera. Pero en general, obviamente, una estrategia de marketing pues va a incluir hoy en día publicidad digital, va a incluir un trailer, quizás un teaser, va a incluir pues una rueda de prensa, tener una relacionista pública, ¿no? Que haga todo un media tour, pues esas cosas, ¿no? Si es una película que tú entiendes que es una indie, que puede estrenar, por ejemplo, en Guadalajara, pues decir, estreno mundial en el Festival de Cine de Guadalajara, tener una idea, ¿no? Y eso también lo vas a hacer a través de buscar películas comparables, dónde estrenaron, qué hicieron, quién los representó, etcétera, y pues a través de eso pues vas desarrollando esas estrategias de marketing y distribución. También está la otra manera de marketing y distribución, pues que es como el do it yourself y comunitario, ¿no? O sea, presentar el proyecto en diferentes municipios, en talleres, pues atándolo a temas de la película. O sea, esa es otra estrategia de marketing y distribución. De nuevo, debe ser algo que va consono con tu película. O sea, por ejemplo, no puedes decir que quieres hacer una sci-fi comercial y querer estrenar en, qué sé yo, Berlín, porque Berlín o sea, no encaja, ¿no? Dentro de la línea editorial de lo que es la Berlinale. Entonces, buscar cosas consonas con lo que es el proyecto. Y luego, pues un párrafo siempre sobre el estado del proyecto debe ser parte de esa presentación, pues en qué versión de guión estás, puede ser tan sencilla el estado del proyecto como estamos iniciando a escribir el guión en base a un tratamiento, como algo más avanzado, pues
Ya estamos en tercera versión de guión, hemos participado en Ventana Sur, en San Sebastián, en el Festival de Cine de Guadalajara, lo que haya sido, ganamos el desarrollo de Ibermedia, o sea, lo que haya sido, que sea pues las luces, los premios, las cosas bonitas que tiene el proyecto deben estar ahí en el estado del proyecto. Y obviamente si has estado en foros de coproducción, si has estado en festivales, si has estado en talleres, todas esas cosas tienen logos que puedes incorporar a tu dossier, a tu presentación y que visten, ¿no?, el proyecto. Entonces, se trata siempre de vestir la muñeca lo mejor posible, lo más bonita, ponerle sus pulseritas, sus gafitas, su collarcito. O sea, estás tratando de vender tu proyecto, así que hay que pintarlo lo más bonito posible dentro de lo que es la realidad del proyecto. Y luego, pues como dije al principio, cualquier otro asunto, cuestión, elemento que defina tu proyecto. Qué sé yo, pues te planteas hacer algo con un vestuario muy particular, pues quizás sea bueno que hagas unos dibujos, ¿no? Y que lo expliques con esos dibujos. Y entonces eso ayuda a explicar un poco mejor el proyecto. Luego además hay unos anejos que no necesariamente vas a incluir en la presentación, pero que debes tener a la mano, que son útiles para y que deben ser parte pues, de ese dossier, ¿no?, de ese catálogo de componentes, ¿no?, de tu proyecto. Y esos anejos, pues obviamente un póster, de nuevo, somos una industria audiovisual, entramos por los ojos, entonces un póster es lo más visual que puedes hacer. Lo que se llama un one pager o un flyer, pues es de nuevo una imagen de tu película con una breve descripción, una breve sinopsis y quizás el nombre de la productora, el nombre de la directora y debajo de la directora pues un enlace a su último cortometraje. También ese one pager pues puedes incluir todos los logos en donde ha estado el proyecto o los premios que ha ganado. Eh, es algo bien sencillo para llamar la atención a la gente. Es una pieza del dossier que yo uso mucho cuando voy a los foros de coproducción o voy a los festivales, cuando quiero presentar un proyecto a alguien, quiero reunirme sobre un proyecto, pues lo que les envío es un one pager, porque la verdad es que todos estos agentes de ventas, todos estos productores, todas estas personas que van a los festivales tienen 1500 actividades para ir, 1500 cosas que hacer, 1500 personas que quieren ver y no van a leerse un dossier de 25 páginas. Van a leerse una página, van a leerse un parrafito y si les llama la atención se reúnen contigo. Entonces, ese one pager pues puede ser súper útil en ese sentido tenerlo en tu dossier. Y luego un tratamiento de guión de 10 a 20 páginas. Yo sé que hay un salto ahí grande entre 10 a 20 páginas, pero la realidad es que a veces te piden 8 páginas, a veces te piden 10 páginas, a veces te piden 15 páginas, a veces te piden 20 páginas. Entonces, del tratamiento de guión también es algo que debes tener diferentes largos, ¿no? Y también es algo que va a ir evolucionando con el guión, porque en la medida que vayas reescribiendo el guión, debes ir reescribiendo el tratamiento de guión, porque aunque tengas el guión, muchas veces te piden el tratamiento para no tener que leerse 90 páginas de guión. Entonces es algo que debe ir a la par una cosa con la otra. El guión, si lo hay, lo debes tener idealmente en español e inglés. Todos estos elementos también idealmente las debes tener en ambos idiomas porque muchos fondos internacionales se someten en inglés. Entonces, pues vas a tener que tenerlo en español e inglés y a veces muchos de ellos tienen jurados, lectores, personas que están en el comité de selección que también leen español y te dicen, bueno, y si lo tienes en español, envíalo en español también. O sea, que terminas presentando dos dosieres, uno en español y otro en inglés. Estrategias de financiamiento, pues sería como un documento que describe tu plan financiero, ¿no? El plan financiero, pues es una tabla sencilla que dice de dónde viene el dinero, cuándo va a venir, qué cantidad y eso, pero la estrategia de financiamiento es más, pues mira, vamos a hacer esto primero, vamos primero a solicitar el incentivo fiscal de Puerto Rico, después vamos a solicitar esto, lo otro, no sé qué, o sea, un poco explicarlo, pero en palabras. Tenerlo así porque a veces te piden que además de tener un plan financiero, que tengas unas estrategias de financiamiento.
Estrategias de desarrollo, pues, ¿qué vas a hacer con el dinero de desarrollo? Esto es algo que, por ejemplo, te pide Ibermedia para solicitar desarrollo y es básicamente explicarles a ellos qué son las acciones que piensas tomar durante el desarrollo de tu proyecto y básicamente qué es lo que vas a hacer con el dinero que ellos te van a dar. Entonces, dentro de esas estrategias de desarrollo, pues hablar, ¿no? De que vamos a seguir escribiendo el guión, le vamos a pagar al guionista, lo vamos a traducir, vamos a viajar a Ventana Sur a buscar un coproductor, porque en la historia hay un chileno, necesitamos un coproductor chileno, obviamente deben ser cosas orgánicas al proyecto. Eh, Estrategias de producción también, pues hablar, ¿no? De si hay casting de actores naturales o actores veteranos, si es una producción pequeña, si es una producción grande. Muchas veces también aquí se utiliza pues para explicar ciertos aspectos de la producción que no necesariamente surgen del guión ni del dossier, pero que pueden añadir, ¿no? al proyecto. Y un itinerario de rodaje, contratos, pues el contrato de co-desarrollo, el contrato de coproducción, preventas, si las tienes, todos esos contratos, ¿no? El contrato con el director, en las sesiones con el guionista, todos esos contratos son parte de tu dossier porque diferentes fondos te lo van a pedir. Muchas veces para acceder a fondos te piden un mínimo de financiamiento ya confirmado, así que vas a necesitar tener pues ese acuerdo de coproducción, esas preventas, ese acuerdo con ese inversionista, el acuerdo con el guionista que te está capitalizando honorarios. En fin, esos contratos los vas a necesitar porque te los van a pedir y eso es parte de tu dossier. Cartas de intención, pues le puedes pedir cartas de intención a actores, a jefes de equipo, a agentes, a posibles coproductores, ¿no? Eso también pues, debe estar en ese dossier que representa tu proyecto. Los currículums, ¿no? De aquellos jefes, actores, miembros del equipo de alguna manera u otra que asuman al proyecto y que ya tienes carta de intención, pues debes tener sus currículums también. Un presupuesto detallado, o sea, no el top sheet, sino el detalle, ¿no? De todo en qué se va a gastar el dinero y cualquier otro documento que sume al proyecto. O sea, todos los documentos que vayas creando para el proyecto los vas sumando, ¿no? a ese catálogo de materiales que definen, representan tu proyecto. Y bueno, más allá, ¿no? de todos esos componentes, que son un montón y que no los tienes que hacer todos de cantazo, sino que los vas a ir haciendo poco a poco para diferentes fondos, por ejemplo, es tener claro a quién le estás presentando el proyecto. Entonces, hay fondos que tienen una clara línea editorial, hay fondos que quizás no es tan claro, que quizás son un poco más dispersos, pero que apoyan a cineastas de primeras y segundas películas o bueno, o sea, diferentes líneas editoriales. Por ejemplo, el World Cinema Fund le gusta apoyar a cineastas de primeras y segundas películas que tengan pues una visión artística. El Hubert Valls es un poquito como más excéntrico, ¿no? Las cosas que le gusta pues son con un alto una muy definida mirada de autor y especial, o sea, diferente, como out there, son como un poquito más extremos, ¿no? De las cosas que le gustan. Lo que tienes que tener claro es a quién le vas a presentar. Si le vas a presentar a un inversionista, le presentas números, marketing, dinero, cuándo te lo voy a devolver, ese tipo de cosas, ¿no? ¿Cómo voy a hacer que esta película sea exitosa para que tú recuperes dinero? Por lo general ellos pues con una sinopsis breve les basta y quizás pues algunas referencias para entender bien la película, pero luego lo que quieren saber es más sobre el dinero. Un fondo como es el Hubert Valls, el World Cinema Fund, pues están más interesados en el director, ¿no? Y cómo va a ser esa película y por qué hay que apoyar a este director y por qué hay que hacer esta película.
Entonces, esa carta de intención del director cobra mayor peso, mayor importancia, ¿no? Hay que ahí trabajarla, llegar al corazón de la historia, buscar esos valores, pero es bien importante, ¿no? Saber, pues, a quién vas a solicitar. Ibermedia, pues, son más generales, ¿no? Son un poquito más generosos. Ellos, como buscan apoyar, pues, cineastas de diferentes países, y siempre, pues, buscan apoyar que hayan, pues, por lo menos 2 proyectos de cada país. Pues, la carta de intención, no es que no importe, sí que importa, pero, pues, no tiene que ser tan auteur heavy, ¿no? O sea, no tiene que ser tan de mirada de autor, simplemente pues que explique las cosas que ya hablamos de por qué este director tiene que hacer esta historia y cómo la quiere contar. Y, y bueno, eso, el fondo que vayas a solicitar, pues mira qué películas han apoyado, eh, para ver si se compara, ¿no? O sea, como dije, si quieres, por ejemplo, el World Cinema Fund, al cual Puerto Rico puede solicitar, pues no te presentes con una película de comedia comercial, porque es que no lo van a apoyar, o sea, es que no, ellos no van de eso, ¿no? Ellos son de mirada de autor independiente, y eso, pues sí que si tienes ese tipo de película, el World Cinema Fund es un lugar para intentar, ¿no? Intentar conseguir fondos. Y por otro lado, Ibermedia, pues son más laxos en eso porque ellos lo que buscan, ¿no? Es que se cree un tejido de cine en cada país, y eso ellos entienden que involucra pues diferentes tipos de películas, incluyendo comedia. Entonces, consejos prácticos. Identidad visual. Y cuando digo identidad visual es contrata un diseñador gráfico, o sea, invierte en eso porque es esencial. O sea, somos una industria audiovisual y si tu dossier es normalito, no vas a llamar la atención. Tienes que buscar, ¿no? Darle esa milla extra al dossier y que llame la atención, que entre por los ojos, que sea algo como wow, que impacte, ¿no? Si te impacta a ti, va a impactar a otras personas. Entonces eso es lo que debes pensar, y un dinero muy bien invertido. En Puerto Rico hay buenísimos diseñadores gráficos. eh, Invierte en uno de ellos, que te cree una identidad visual para tu proyecto, ¿no? Obviamente algo más sencillo en un principio y luego irá evolucionando. Em, Conoce bien cuáles son las emociones y los valores de tu historia y asegúrate que tu dossier refleje eso. Muchas veces han llegado a mí películas que me dicen, esto se supone que sea una comedia, pero no tiene ni un solo chiste en todo el dossier. Entonces es como, si tu película es una comedia, eh, pues por lo menos me debo reír en la sinopsis, ¿no? O algo del póster, pues me debe llamar la atención o crearme algún tipo de sensación de risa, ¿no? Entonces, y digo, no quiere decir obviamente que si lo que tienes es un drama, que sea no debe ser un dossier deprimente, pero que refleje, ¿no? Los valores en ese caso, ¿no? De esa historia, y no deprimamos a la gente, porque si no, pues entonces tampoco van a querer apoyar el proyecto, pero eso, que refleje las emociones y los valores de la historia. Busca esos valores e intenta que estén ahí representados. Y luego, como dije, que el dossier en realidad no es un solo PDF, sino que es un catálogo de documentos que tú vas a ir creando y que vas a ir guardando y que vas a ir modificando con el tiempo. Pues crea un Google Drive, un Dropbox o cualquier otro eh, file sharing que te funcione para mantener eso organizado y que no te pierdas, ¿no? Las biografías van a ir evolucionando. Una persona que empezó un proyecto, cuando empezó el proyecto tenía una película, de repente pasan 3 años y todavía se sigue trabajando el proyecto y ganó, qué sé yo, un premio en Rotterdam. Pues esas cosas pues también tienen que ir evolucionando. O sea, todas las piezas del dossier van a evolucionar sí que sí, o sea, eso no, nunca va a ser estático,
Y por eso el que sea un catálogo de documentos que tengas en una carpeta de Dropbox o un Google Drive, pues te va a ser muy útil porque cada vez que tengas que montar algo, vas a hacer referencia a eso, vas a buscarlo, vas a desempolvarlo, vas a leerlo de nuevo, pensar cómo lo podemos mejorar. Y cada vez vas a hacerlo mejor. Y yo utilizo una herramienta que es un checklist en Google Drive. A mí me encantan las listas, creo que es la mejor manera de organizarse, por lo menos para mí. Y yo lo que hago es que yo hago un checklist en Google Drive, asigno las tareas y vamos marcando lo que vamos haciendo, ¿no? Esto ya de por sí cuando vayas a solicitar a algún fondo o taller. Y como he dicho ya en varias ocasiones, cada solicitud y presentación es una nueva oportunidad, de mirar el proyecto, evaluarlo, decir, a ver, ¿qué nos gustó la última vez? ¿Qué no entendieron? Si pudiste hablar con alguna de las personas que le enviaste el dossier, quizás hubo algo que no les hizo sentido porque no se está entendiendo bien y mejorarlo, ¿no? Y diferentes tamaños, no solo como de tamaño página y eso, pero tamaños de peso, porque muchas veces de repente tienes esta super mega presentación preciosa, pero pesa 100 megas y tienen un límite de 5 megas. Y entonces, ¿ahora qué hago, no? Entonces, ten diferentes tamaños, ¿no? Las fotos, por ejemplo, de los jefes de equipo, de la productora, del director o lo que fuera, tenlo en diferentes tamaños, en 5 megas o en alta resolución, porque luego igual este dossier va a tener piezas que luego vas a trasladar para distribución también y las fotos pues te van a ser muy importantes. Igualmente si tienes un teaser o un mood teaser, pues tenerlo en diferentes tamaños, en diferentes formatos, tenerlo en un Vimeo, con un enlace, tener todo eso preparado, tener los trabajos previos del director también en Vimeo, todo eso. Y hay una cosa que a mí me gusta mucho, pero en realidad no lo he usado mucho porque todavía estoy aprendiendo a hacerlo, son los clickable PDFs y es como crear este PDF, ¿no? Que, que te, que te que puedes hacer clic, ¿no? Y ir directo a las cosas. Entonces, es súper útil. Yo creo que es súper dinámico, ¿no? Para nuestra industria, que es una industria audiovisual y tenemos que estar ahí con la tecnología en lo más alto. Y por último, pues hay que tenerlo todo en inglés y en español. También posiblemente francés, por ejemplo, si es un proyecto que tú crees que podría ir a la Fabrique en Francia o a diferentes talleres que hay allí, también te lo piden en francés. Entonces, igual también puede ser útil tenerlo en francés y si tienes el dinero pues para traducirlo o tienes a alguien que te lo pueda traducir, pues sería genial también tenerlo en francés. Y, y bueno, eso. Luego, o sea, el taller no va de esto, pero quise hacerles una pequeña lista de las posibilidades que tienen los cineastas puertorriqueños, a qué fondos, talleres y foros de coproducción pueden solicitar. Ibermedia, pongo las estrellitas porque de nuevo, pues a mí me informaron del programa de cine que está en Veremos la continuidad de Puerto Rico en Ibermedia, lo cual sería una pena porque Ibermedia es uno de los pocos fondos de desarrollo y producción que podemos ganar sí o sí. O sea, tenemos una cuota ahí y va a ganarlo alguien. No es como, por ejemplo, ir al World Cinema Fund o al Hubert Valls, donde compites con cineastas de todo el mundo, o sea, cineastas de alta calidad de todo el mundo. Nosotros también somos de alta calidad, pero tener en mente, ¿no? Que de repente se sube el listón y no es tan accesible. Entonces, igual pasa con Hubert Valls, con Sundance, y luego está también Cine Reach, el Doha Film Institute y Women in Film para mujeres, y hay otros especializados, o sea, hay fondos para trabajos trans, para trabajos LGBT, para trabajos ecológicos, para trabajos con temática científica, o sea, luego hay que hacer este research, ¿no? De estos otros posibles fondos que quizás apliquen a tu proyecto.
Talleres, pues el ICUS Mira Berriac de San Sebastián, el BR Lab, el de la Fundación Carolina con Ibermedia en Madrid, Nuevas Miradas de Cuba, Sundance de Gotham, que era antes el Independent Film Project, este año está en Hiatus, pero me imagino que volverán. Y hay muchísimos talleres más, o sea, esto no pretendía ser exhaustivo, simplemente darles algunos ejemplos de los que se pueden solicitar. Y foros de coproducción, pues Festival de Málaga, Festival de San Sebastián, el Festival de Guadalajara, aquí no lo puse, pero la Berlinale, Rotterdam también tiene uno, el Festival de Cine Global Dominicano hace uno todos los años entre Puerto Rico y República Dominicana, que ese también es muy bueno porque compartimos muchas historias con República Dominicana, es un gran país para coproducir. Así que nada, estos son, a vuelo de pájaro, unos ejemplos, ¿no?, a los cuales pueden solicitar. Y nada, les dejo mi información de contacto para el que quiera contactarme cualquier duda o pregunta. Si quieren que les comparta esta presentación, yo con mucho gusto se lo envío. Envíenme un email y yo se las hago llegar. Más que nada por la lista esa de los componentes, que puede ser súper útil. Y nada, estoy aquí para cualquier duda o pregunta y encantada de compartir con ustedes toda esta información. Bueno, muchas gracias, Anabel. Pues ratito, ahora abro el foro ¿verdad?, al público. Estamos aquí pendientes por Facebook, nos pueden escribir las preguntas por Facebook, también por aquí por el Zoom. Yo quiero empezar, Anabel, en tu experiencia en términos de coproducción, ¿qué países son más receptivos o se hace más práctico hacer una coproducción con Puerto Rico? O sea, si uno va ¿verdad?, está buscando fondos o va a un mercado de cine, ¿en qué países, en tu experiencia, es mucho más, ¿verdad?, práctico o factible hacer algún tipo de colaboración? Mencionaste, por ejemplo, la idea de que si tienes un chileno en tu corto, pues probablemente vas a tener que ir a Chile, ¿verdad?, buscar quizás coproducción. No obstante, por ejemplo, si vemos las películas del festival, muchas de nuestras películas, hay veces que son coproducción entre 4 países, pero todo ocurre en un solo país. Entonces, en ese caso, es posible, ¿verdad? Serían dos preguntas. Uno, ¿cuál sería ¿verdad?, en tu experiencia, los mejores países para hacer coproducción? Y B, si Puerto Rico podría tener la oportunidad de hacer eso, buscar fondos de diferentes sitios, específicamente, aunque la película sea completamente puertorriqueña, ¿verdad? Y no tener que modificar tu historia para que haga un checkmark en X o Y fondo. A ver, primero que nada, coproducción tiene que ser algo orgánico a la historia. Entonces, hay muy pocos fondos en el mundo que no te requieran aportación técnica y creativa. Esos son como los unicornios, ¿no? Son los ideales, porque es como, dame el dinero y me lo gasto en mi país y ya está. Hay pocos así. Lo que sí hay son fondos de coproducción minoritaria que no te requieren filmar en esos países. Entonces, en ese caso, pues tendría el EIDO Cinema du Monde de Francia, tendrías el de Luxemburgo, el Fondo de Luxemburgo, tendrías el de Ancine en Brasil, que ahora mismo está teniendo muchos problemas por Bolsonaro, pero que en su momento funcionó muy bien. Lo único que Ancine sí que requiere que tengas mínimo 2 actores. Entonces, entran como coproducción minoritaria. No tienes que filmar en Brasil, pero sí debes tener 2 actores brasileños y sí que tiene que haber una aportación técnica que puede ser en postproducción de la película. O sea que estos son fondos que yo conozco que pues sí, con los cuales se puede trabajar, pero igualmente, como dije, pues tendrías que incorporar eso. En el caso del Eido Cinema du Monde, no soy una experta porque no soy productora francesa, pero lo que entiendo es que puedes usar parte del dinero para la filmación de la película, no es necesario incluir talentos franceses, pero sí que hay que llevar a cabo algo de la película, algo de la postproducción de la película en Francia, o sea, sí que tienes que gastar algo de dinero allá. Entonces, esa es otra posibilidad. Entonces, esos son así como los que yo diría que me acuerdo: Luxemburgo, Eurocinema du Monde de Francia y Brasil. Por lo general, buscar países con coproducción, con fondos de coproducción minoritaria. Orgánico, coproducir, pues ya
obviamente países latinoamericanos, el país dominicano que tenemos al lado. Cuba sería ideal si pudiéramos, si no hubiera un embargo, pero obviamente no es una realidad. España, porque compartimos con estos países, pues el latinazgo, ¿no? El idioma, el castellano también. Ok, en términos de, ¿verdad? Cuando uno está creando el dossier, cuán importante vendría siendo pensar en, ¿verdad? En esos posibles mercados, ¿no? A la hora de buscar fondos. Bueno, nuevamente por el idioma uno pensaría que podría ser más o menos fácil o complicado presentar una película puertorriqueña en Latinoamérica o en España, más sabemos que no necesariamente este es el caso. ¿Hay alguna manera de uno poder incluir, ¿verdad? No sé, un esquema de distribución que haga nuestra película un poco más rentable o que llame más la atención para lograr fondos de coproducción, sea en España o en Latinoamérica? Eh, a ver, un problema que tiene América Latina con la distribución es que está muy fragmentada. Eso siempre cualquier agente de ventas con el que hable te lo va a mencionar, ¿no? O sea, no es como que tú tienes una cadena de cine en toda América Latina y distribuyes con esa cadena de cine y ya está. Hay algunas que sí que ya que están en varios países y eso, pero eso es algo que fragmenta. Sin embargo, al haber avances con el streaming y con el Internet, pues poco a poco esa barrera está cambiando, ¿no? Está bajando, está siendo eliminada. Pero yo creo que todavía falta mucho camino por recorrer con la distribución. Mi recomendación, o sea, y lo que yo creo que como cineastas puertorriqueños debemos intentar es siempre intentar conseguir un agente de ventas que nos ayude a navegar, ¿no? El mundo de la distribución, porque si no, pues se nos quedan los proyectos en las gavetas o van a 2 o 3 sitios. Y digo, es posible otra cosa, pero yo creo que debe ser con la asesoría correcta. Vale. Por acá, Meli López Jiménez nos tiene dos preguntas. La primera es en relación a lo que mencionaste ahorita sobre Cuba. ¿Cuán complicado sería una coproducción tipo documental con Cuba? A ver, el problema con Cuba es que Cuba hay un embargo. En teoría no se pueden hacer negocios con Cuba. Yo no puedo como puertorriqueña, ciudadana americana, enviar dinero a Cuba con fines comerciales. O sea, eh, yo tengo una amiga que es una excelente productora en Cuba y estamos locas por trabajar juntas, pero no podríamos directamente, ¿no? O sea, yo tendría que buscar la manera de hacer ahí algo raro con España por la transferencia de fondos y aún así puede ser sujeto a una investigación del Departamento de Estado, del FBI, de la CIA, de por qué estás enviando dinero para España para después mandar para Cuba, o sea, así. Y hay muchas restricciones, ¿no? Que no nos permiten, no hay un tratado con Cuba, o sea, para coproducir en teoría debe haber un tratado internacional o una carta acuerdo y eso no es posible porque no tenemos soberanía como Puerto Rico para tener ese diálogo con los soberanos en Cuba. Vale, entonces Melin López también nos pregunta, nos dice que es estudiante de cinematografía y te preguntaba si, ¿verdad? Con Bell Films tenías algún programa de internado de mentoría que se pueda solicitar, que estudiantes puedan solicitar. Sí, yo siempre he cogido interns en la compañía para trabajar tanto en películas, en proyectos en particulares como en la oficina. He tenido unas buenísimas que luego pues han terminado en otros departamentos o que han continuado en producción. Así que sí, que me escriba y ahora probablemente filmaré una película y si le interesa pues podemos buscar un huequito para hacer un internado o una mentoría. Vale. Y por último, Anabel, te quería preguntar, en tu opinión, ¿cuál es el top 5 de fondos a donde quizá un cineasta primerizo que quiera hacer un largometraje por primera vez, piensas que debería definitivamente solicitar? Bueno,
Como cineastas puertorriqueños, yo diría que el número uno debería ser Ibermedia. Lo que pasa es que, pues, por lo que mencioné, pues no sé si va a ser una realidad solicitar Ibermedia, más que nada porque Ibermedia pues te da un sello de aprobación al proyecto que luego es muy útil y te abre puertas. Y luego de eso, pues los que tenían la presentación, pues el World Cinema Fund, el Hubert Bals, el Sundance, serían fabulosos. Antes existía también el Tribeca, que ya no existe, que hay una peli local, Perfume de Gardenias, que tuvo el apoyo de Tribeca y eso también pues era un sello, ¿no? de prestigio que le daba el proyecto y lo impulsaba. Entonces eso, hay que intentar esos primero para intentar tener ese sello de prestigio y que te abra puertas y que la gente pues se pregunte, ¿no? ¿Por qué este proyecto le interesó a Tribeca o a World Cinema Fund o a Hubert Bals o a Ibermedia, por ejemplo? Vale. Bueno, no sé si el público tendrá alguna otra pregunta para Anabel. Bueno, en lo que se anima, Anabel, ¿algún mensaje final que quiera darle a nuestra audiencia? Pues que esto es un trabajo como cualquier otro, ¿no? Hay que trabajarlo todos los días un pasito, los proyectos tardan mucho en salir, así que hay que intentar compaginar con alguna otra cosa que nos dé de comer, es nuestra realidad nada, que no pierdan la fe, por eso hay que ir poco a poco trabajando todos los días los proyectos y al final salen porque salen. Vale, pues muchas gracias, Anabel. Muchas gracias a nuestra audiencia por estar acá con nosotros esta tarde. Gracias nuevamente, Anabel, ¿verdad? Por prestarnos un rato de tu tiempo. Gracias. Recuerden que el festival continúa hasta el 27 de ahora de mayo. ¿Verdad? Continuamos con más cortometrajes. Recuerden que los cortometrajes, tanto puertorriqueños, españoles y europeos, ¿verdad? ¿Verdad? Pueden votar por ellos para el premio del público. Esto para nuestros cineastas es muy importante. Y nuevamente esta tarde, a partir de las 7 p.m., comienza, ¿verdad?, la premier de el cortometraje Alma de Laurence Jones Molina. Como mencioné, todos los fondos recaudados irán directamente a la organización Siempre Vivas en Mayagüez. Bueno, espérate, me parece, tenemos, ok, una última pregunta, Nabel. Me preguntan, ¿qué tan común es que un trabajo con presupuesto de $500,000, por ejemplo, recupera la inversión? Bueno, si la inversión es $500,000 y logras acceder al incentivo fiscal de Puerto Rico, con los requisitos que eso determina, que puedes acceder hasta un 55% si hay créditos contributivos disponibles, pues ya ahí tendrías aproximadamente un 40% recuperado y luego el otro 60% pues tendrías que recuperarlo de salas y otras ventas. En mi experiencia, probablemente no nos recuperarías entero, se quedarían quizás unos 100 al descubierto de un presupuesto de 500,000. Vale. Bueno, pues ahora sí, sin más preámbulos, nuevamente, Anabel, un montón de gracias por este ratito y gracias a nuestra audiencia. Así que nada, pendientes a festivalesineuropeo.com para más actividades. Recuerden que el 27 regresamos para la clausura del festival. Bueno, con eso dicho, nuevamente muchas gracias, Anabel, gracias a nuestra audiencia y Gracias. que tengan una linda tarde. Bye bye.